Después de haber elegido El nombre de la rosa como mejor película de los años 80 en lugar de Mi vecino Totoro, afortunadamente, nos toca la segunda charla, que es el cine de instituto, las películas de instituto y mucho más, con John Hughes alrededor, ¿no? Bueno, los que habéis estado por aquí ya conocéis a Hugo, divulgador audiovisual y profesor de aula abierta, Melissa, ilustradora y divulgadora audiovisual en redes sociales. A Marco no sé qué le hemos puesto. Cada vez. Divulgador y creador audiovisual. Inés, ¿de acuerdo? Inés Alcorea, que es escritora, diseñadora de videojuegos, y Antonio, que representa podcast del Dr. Beckner. Podcastero, ochentero y ser polémico en general. En redes sociales, sí. Y en este momento Jude Nelson. En este momento, Jude Nelson, quizá el personaje más guay del Club de los Cinco. Pues a partir de aquí sé que habéis preparado intensamente la charla, con mucha comunicación entre ¿No vosotros. leíste los 35 correos que mandaste? Habéis mandado, porque estaba en el hilo y sé que lo habéis querido, además aquí lo que yo pretendía es que hubiera voces muy diversas, diferentes generaciones, sexos, sensibilidades, y eso era un poco la idea, ¿no? De hablar de este cine que tanto llamó la atención en los años 80 y que hoy pues, lo vemos con otros ojos. Siguen siendo películas donde se detecta, por un lado, el afán de diversión que tenía el cine de los 80. Todo valía con la diversión, y luego cómo ha cambiado la sociedad y cómo lo vemos ahora esas películas contextualizadas, por supuesto, en la época, que sé que también habéis investigado en el contexto. No sé por dónde empezamos, quién quiere empezar. Empiezas tú, ¿no, Melissa? Que tenías preparado. Ya, o sea, yo quiero hablar un poco del contexto de los 80s de Estados Unidos. Si yo pienso en esa época, yo pienso como que era una época de mucho neón, mucho fijador de pelo. Aquanet seguramente se volvió millonario, el señor Aquanet. El cubo Rubik y el baile de Jean-Claude Van Damme, ¿no? O sea, que ahora es un meme, pero que ¿lo recordamos o lo hago? Y bueno, también una época como muy intensa para la NASA, todos queriendo ir de fiesta, Michael Jackson, Prince, Madonna. Pero también pasaron muchas cosas sociales, bueno, muchas cosas en la economía. Tenían un presidente como Ronald Reagan que era muy... ¿cuál era? Yo creo que muy puntos suspensivos. Muy, ya es suficiente. muy y más. Y cada uno que ponga debajo lo que Es lo quiera. que quiero. Ronald Reagan, el actor. Y Ahora bueno, es Marty McFly. y bueno, también como el auge de la economía y del consumismo en Wall Street. Entonces, bueno, y también una época como muy controvertida, muy controversial para el feminismo, en donde sí se presentaron como muchas oportunidades laborales, pero pues siempre estaba la brecha salarial presente, ¿no? Entonces realmente, pues, como que había y no había. Y también, No como ahora. No como, sí, no ha cambiado nada. O sea, estoy hablando del 2025 o de 1982. Y pues bueno, ay, ayuda. Es que lo escribí todo No, y es como... oh, sí que es verdad que quiero Ronald hablar. Reagan liberó un poco el mercado y fomentó esa cultura del capitalismo y del materialismo. Entonces, eso estaba bien porque, pues eso, abrió como un libre mercado, pero también había un poco de diferencia en cuanto a desigualdades, ¿vale? También era un contexto en el cual pues seguimos avanzando, la Guerra Fría todavía estaba ahí, pero la desigualdad racial, el LGTBI, todo esto estaba también en auge y se le estaba dando también su espacio. Entonces es una época o un periodo también de pequeños cambios que van surgiendo sobre todo en el contexto social americano, que es donde lo estamos pasando. Claro, y adentrándonos en este tema de que también estaba muy en su máximo esplendor la Guerra Fría y también como más o menos el desenlace, pues también tiene que ver en el cine, ¿no? Como Rocky 4 o Top Gun. Pero bueno, entre todas estas personas, pues había también una necesidad de ser representado. Y John Hughes. Sí.
pues también crea, o bueno, no sé si crea, pero bueno, es alguien como un exponente de las pelis de este instituto, haciendo que todos los adolescentes de la época pues se sintieran un poco acuerpados y representados en pantalla. Además, me parece muy en esta interesante. época, con la liberación del mercado, empiezan a surgir los centros comerciales y eso Claro. atrae mucho a la juventud. La juventud está en apogeo porque Morras, claro, totalmente. tienen sitios donde pueden ir, donde tienen donde se pueden concentrar y demás y tal. Y también surge también este pequeño movimiento que también ayudó esa liberación del mercado. Yo sobre el contexto social, histórico, quería solo aportar un aspecto, que es que, ya que estamos en España, cómo se recibe todo ese cine aquí, ¿no? Y sobre todo el tema de que es el primer momento en que España vive el tema de la primera globalización, ¿no? Porque hasta ese momento estábamos muy aislados por razones que todos conocemos. Estamos después de la transición, empezamos Claro. también con los cambios nuestros. Y yo creo que es la generación que es adolescente en los 80, es la primera que empieza a parecerse un mínimo a esos jóvenes que vemos en las películas, mientras antes la juventud española no tenía nada que ver. Nos empezamos a abrir con el tema de la OTAN, Claro. que ya nos decían que teníamos que participar de La OTAN en el mercado común, en el mercado común y demás y tal. un país que se abre. Y si Claro. tú observas, por un lado observas las películas de aquella época, están llenas de como pequeños incentivos de cómo tiene que vivir un joven de los 80. O sea, qué come, qué bebe, están llenas de escenas de comer comida basura, beber refrescos y en mi caso no tanto, porque a lo mejor pero yo tuve muchos amigos y amigas que como que se imbuyeron mucho de eso, de lo guay. De lo americano. Lo guay era lo americano, consumir ese tipo de productos, tanto de alimentación como de ocio. Y el cine contribuía a ello, o sea, Bueno. veíamos a Marty McFly con su Nike y nosotros Claro. queríamos tener, o sea, por lo menos tener unas zapatillas así, entonces también ayudaba un poco en el tema del el consumismo. cine para hacer el Claro. consumismo. No solo, Sí, pero eso- no solo Perdón. termino esa idea, no solo el consumismo, sino los usos y formas de comportamiento, cómo enamorarse, cómo relacionarse, cómo hablar con los padres, todo era nuestra educación sentimental para bien o muchas veces para mal, ¿no? Sí, pero eso, y yo como tú, yo más, lo viví. En la gente de mi generación hay una falsa nostalgia de que su juventud era como estas películas. Sí, sí. Y no, los institutos en España no eran No, así, sí, no. pero ni parecidos. No había estas separaciones, no había esas tribus, no habían los popus y los marginados. Eso es una falsa nostalgia que se ha creado en muchísima gente de nuestra generación, que se imagina su juventud como si fueran estas películas. Como mucho, en algunos momentos en tu instituto querías imitar eso, pero no existía. Pero- ¿de Sí, acuerdo? a lo mejor aquí menos, pero es decir, en ciudades como con la movida madrileña y demás y tal, que se cambiaba un poco el look y demás, de ahí sí que se empezaban a crear pequeñas tribus y demás y tal. No sé si era en la edad adolescente, en el instituto, pero sí que es verdad que ese movimiento en los años 80 también se vivió de alguna manera, ¿vale? Y Pero no- no tanto como, claro. como en Estados Unidos, que que las películas que vamos a ver se estereotipa algunos. Y no nos algunas olvidemos, tribus. y ya termino, por mi parte, una parte importante de esas películas de instituto de los 80 en España no funcionaron en taquilla. No. Algunas sí. La mayoría las vimos en más, el videoclub. las más inesperadas, Sí, porque la de videoclub. el Club, sabéis que yo he investigado un poco la cartera del Club de los 5, estuvo una semana en Alicante. Sin embargo, una de las que no se acuerda nadie, Mirador Secreta, estuvo 5 semanas. O sea, que es que todo dependía mucho Es que de... esa era la única buena. Claro, no, Pero no. porque también era como muy distinto a lo que, es decir, no deja de ser películas como para adolescentes, mientras que los adolescentes de aquí son muy distintos. Es decir, yo por ejemplo, que esas películas vi como más en la década de los 90, ¿no? Porque a lo mejor las ponían mis padres o cualquier cosa. Sí, Yo sí que pensaba, bueno, pues cuando vaya al instituto, el instituto va a ser así, ¿no? Y a lo mejor yo podía tener como esas ganas, ¿no? De que fuese así, esa imaginación que se construía de que iba a ser así, pero a lo mejor los chavales de la época, los adolescentes de la época, pues no se sentían vinculados con nada de eso y pasaban un poco de tener interés. Tú querías ser los Goonies y acababas siendo Verano Azul. Sí, está Un claro. poco la diferencia que había, sí. Había un poco de, pues lo que dice Marco, podría ser un poco aspiracional, ¿no? Me gustaría ser como eso, y sí que es verdad que
cuando pasa mucho tiempo, los 80 parece una amalgama homogénea, pero no es así. O sea, había un poco de todo. Había chicos y chicas que estaban absolutamente desconectados de esas películas, porque vivían en otros ambientes y no les interesaba para nada, y había otros que sí que estaban como más comprando ese producto estadounidense, ¿no? Las dos realidades convivían. Vale, pues ya puesto el contexto, pues si queréis pasamos un poco a comentar la biografía de John Hughes. ¿La tenías tú? Sí, pero como habías hecho como todo esto, Sí, yo no, he delegado la pongo, pero muchísimo. cuéntalo y ya te vamos añadiendo Sí. datos si Sí, pasa algo. sí, sí. No, o sea, dale tú tranquilamente. O sea, sí. Pues Más bueno, completo. lo que ha puesto, pues John Hughes no comenzó su carrera directamente en el mundo del cine, sino que después de graduarse en la universidad, donde completó sus estudios de Derecho, se mudó a Chicago y trabajó en publicidad, ¿vale? Durante un tiempo empezó a escribir historias y guiones, y lo que eventualmente lo llevó a Hollywood, ¿vale? Su primer guión que fue llevado a la gran pantalla fue una gran película, ¿vale? Que era Las vacaciones chifladas, las vacaciones de una chiflada familia americana, una película de Chevy Chase, que luego tuvo una secuela con las vacaciones de una chiflada familia americana en Europa, ¿vale? Ese Ojo, fue su... que hay un remake o secuela ahora mismo, que el otro día me la encontré en una plataforma. Aguanté 5 minutos con ella, pero existe y es actual porque sale Chris Hemsworth. Sí, es vacaciones, ¿vale? Ah. Sí, sale Chris Hemsworth, Christina Applegate y demás. Lo has dicho como si en las plataformas fueran un sótano del miedo, donde de repente te encuentras... La mayoría de las veces lo son. Te encuentras una película horrible. Te tengo que decir que esa película es favorita de una adolescente que tengo en casa, y siempre que puede nos pide ver vacaciones. Hace muy bien, porque la obligación de un adolescente es torturar a los Exacto, padres a los y a padres. los adultos en general. Eso es como lo de un preso escaparse, el adolescente torturar a adultos. Eso es así. Vale, pues a partir de este momento que hizo las vacaciones de una familia una chiflada familia americana, pues empezó también a llevar a la pantalla sus guiones, ¿vale? Hizo varias películas, pero bueno, a él lo que realmente varias películas que vamos a comentar después, como 16 velas, El Club de los Cinco, Una mujer explosiva y demás y tal, no las voy a develar ahora, pero hizo esas películas y después, a finales de los 80 tendió más por la escritura, pero bueno, es el autor de Solo en casa, ¿vale? Es el autor de Beethoven, son películas comerciales, y yo creo que donde radica realmente su poder y donde escribió los mejores guiones fue en esta primera etapa que representaba el cine de instituto. Y la verdad que para mí estas películas, más allá de que te puedan gustar, sí es verdad que las trataba con cierto cariño a los personajes, es decir, le daba como cierto peso, ¿vale? Para que el personaje tuviera su historia. Entonces, para mí era llamativo. Yo lo descubrí a través de una película de miedo que se llama Scream, ¿vale? Que el guionista era Kevin Williamson. Al poquito Kevin Williamson hizo una serie que se llama Dawson Crece, no sé si os suena, una serie de finales de los 90, y este guionista que me gustaba, aparte por Scream, empezó con esta serie, hacía como referencias a películas de John Hughes, y me empezó a llamar la atención a saber quién era Molly Ringwald, saber que era El Club de los Cinco y demás y tal. Entonces lo empecé a descubrir, y también en una etapa que era adolescente para mí, porque estaba terminando el instituto y demás y tal, empezando el estudio universitario, pues también me llamó bastante la atención, y puede ser que por ahí le tenga ese cariño especial a este director. ¿Queréis comentar alguna cosita más o empezamos ya con Bueno, la pues película? es que te discutiría lo del cariño a los personajes, pero lo dejamos cuando empecemos. Que empecemos, sí. No, ahora, sobre todo con el Club de los Cinco, seguramente vamos a debatir, ¿vale? Pues si queréis, su primera película que hizo como director, ¿vale? Es 16 velas. 16 velas. Una película que Melissa creo que le gustaría poder desver, como dice ella. O sea, es que yo sufro de verdad. O sea, cuando... No estamos aquí para sufrir, Melissa, el cine tiene que ser diversión. Pero es que el cine también te hace pensar, te hace sentir, te hace enojarte. A ver, yo vi esta película hace mucho tiempo y la verdad es que no recordaba mucho. La revisité hace poco y me quería picar los ojos con cuchillos. O sea, yo dije, de verdad,
bueno, supongo que podemos hacer spoilers, ¿no? Sí. Digo, la película es de 1984. Ha habido 40 años para ver. Digo, o sea, el primer diálogo de la película, que es la hija que se va a casar y el hermanito dice, ay, sí, pues sí, papá, es que déjala porque seguramente está en su periodo, se le va a arruinar la luna de miel. Y el papá preguntándole, bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Ah, es que me lo enseñan en la escuela, ese es mi hijo. O sea, no, me parece terrible, es más, aquí lo tengo anotado. Ay, no, eso no lo anoté en otra película, pero bueno. Da igual, O sea, es que hay muchas de las cosas que son compatibles. O sea, es que puse todo mal, jaja. Entonces, esa es mi anotación. Me parece terrible toda esta película. O sea, y bueno, ya investigando un poco más de ella, ella está, soy muy mala para los nombres, pero Molly Ringwald. Samantha. Sí, está como muy acomplejada también por su cuerpo. Entonces, hay también una escena que a mí me parece muy mal planteada, o sea, que está bañándose una chica en el vestido, bueno, en las duchas del instituto, y ve su cuerpo y dice, ay, sí, ojalá a mí me crecieran las tetas. Y me parece fuertísimo que plantean que en la peli ese día va a cumplir 16 años y tuvieron que usar un doble para el cuerpo de la chica a la que ella aspira a ser. Todo mal. Chistes de violación. Hay una escena en la peli en donde hay una chica alcoholizada y a los demás se les hace muy buena idea tomarle fotos, o sea, besándola. Ay, no sé. Es que, o sea, vista ahora es una película de terror. Sí. Claro. Pero como muchas películas, a mí, lejos de también querer picarme los ojos viendo estas cosas, o sea, lo que hago es como alegrarme un poquito de pensar que... Ya. Hombre, que estamos todo- en los Sí, 80, sí, ¿verdad? es Que todavía tenemos Por eso. esa cultura y Sí, demás. sí, sí. Es como la primera apertura, digamos, un poco de... Es decir, es que lo de antes eran mujeres que ni siquiera podían hablar. Entonces, bueno, yo qué sé, es un paso, ¿no? Dentro Sí. de lo que cabe. Yo por ejemplo, el tema que has dicho de lo de las críticas al cuerpo, ¿no? Y las comparaciones y tal, a mí también me llamó mucho la atención de que creo que es en esta película hay un momento en el que habla de que no ha desayunado y que se está mareando, pero bueno, que merece la pena o algo así, ¿no? Sí, Y es me como parece. ese tipo de apología a la anorexia, al tal, ¿no? O sea, sin contarnos con el tipo de presión, ¿no?, sobre nuestros cuerpos, pero a mí me chocó mucho porque pensé, ostras, es que hay muchos temas en los que a día de hoy no se hablan, ¿no? Por ejemplo, el tema del suicidio es como que es muy tabú, no se habla en medios para que no dar de alguna forma como ideas. Sin embargo, con todo el tema de cómo hacer para destrozar tu cuerpo, básicamente, para encajar en unos cánones, los veía representados en muchísimas películas, ¿no? Es como, pues no desayuna, o que vomite, o que no sé qué, es decir, está como muy explícito, dando ideas un poco, porque no está ni siquiera visto de manera mal, dando ideas como muchísimas mujeres. Claro, o sea, es verdad que justo ahora yo lo estoy juzgando con ojos del 2025, pero bueno, también es cierto que en ese momento, o sea, todavía estaban... Yo pienso no que- nos cuestionábamos esto. Y rompiendo una lanza a favor de 16 velas, de cosas que obviamente o sea, están en los años 80 y eso no vamos a perder. También es un poco que muestra esta película cómo a ciertas edades, cuando somos tan jovencitos y demás y tal, idealizamos las cosas y idealizamos el amor, ¿no? Porque ella idealiza al chico más popular del instituto y demás, como serían las relaciones, todo de esa manera, de esa ensoñación que tenemos con cierta demás, que vivimos en un mundo idílico y lo idealizamos todo, ¿vale? Entonces, yo, aparte de si vamos al detalle, obviamente, que nos encontramos tal, digamos que un poco superficiales, un poco habla de eso, ¿no? De esa juventud cuando cuando teníamos esa edad y nos enamorábamos, era lo más importante que teníamos en ese momento, era lo que nos marcaba el ritmo y demás y tal, y un poco parto de ahí de salvando un poco la película por donde podríamos seguir, sería ahí. Y otra cosa es también pues la invisibilidad adolescente, esos jóvenes pues que no destacan o que no tienen nada especial, digamos que tienen aquí esa historia, ¿no? Que como esta Samantha, que es una chica que va al extremo, que se le olvidan su cumpleaños y demás y tal, es la protagonista.
como comentáis, lo de las tetas o algo de eso, me imagino que a muchas adolescentes en ese momento, o que no ha sido tal, pues se verían un poco identificadas con la Claro, propia sí, Samantha, sí. porque dirían, pues que me pasa lo mismo, veo a algunas de mis compañeras y demás. Entonces, por romper una lanza a favor de Sí. 16 Yo- 16 velas. Hay una cosa también de 16 velas que no hay que perder de vista, y es que es la primera película. La primera que hace película de él. Hughes sobre hablando de este tema. Luego hay temas que son constantes en su filmografía Sí. y que, digamos, que depura un poco más, que los pule un poquito más. Aquí los temas que trata, los trata con un poco de brocha gorda, con más sensibilidad que otras películas de la época. Estoy pensando en La revancha de los novatos, Porky's, que la habéis mencionado antes. Películas más gamberras donde lo único que importa son los chavales, el despertar sexual, donde las mujeres prácticamente son objeto. Aquí sí que hay cierta sensibilidad de intentar reflejar las inquietudes, los problemas o las dudas que tienen los adolescentes con Sí. su primer amor, que son el patito feo de la clase, lo tratarán mejor o peor. Hemos visto que en esta película particularmente no está muy bien reflejado y tiene un trazo un poco de bocha gorda, pero los problemas son reales. Las dudas que tienen los adolescentes son reales, y en la época en la que están viviendo estos adolescentes lo trataban de esta manera. Había un machismo subyacente, había el tema de que las chicas eran el trofeo del chico, que el chico tenía que invitarte La chica. o no, pues que te invitaran al baile era como ser popular, y eso ha permanecido en la filmografía de John Hughes, Sí. de la cultura popular americana durante mucho tiempo, adaptándose un poco a cada década con mayor o menor sensibilidad. Yo Claro, comentar, sí, de acuerdo. simplemente a colación de lo que dice Antonio, yo creo que cuando miramos hacia el pasado, sí, 16 velas a mí es una película que todo lo que habéis dicho negativo lo firmo debajo, y aparte no me parece de las mejores de su carrera. Pero sí que es cierto, esto no solo por esta película, sino en general, para mí lo interesante es discernir en el momento en que una película se hace, si es avanzada para su época o no. No si es avanzada hoy, porque No. raramente y simplemente, como ha dicho Antonio, el hecho de que la prota sea chica, eso ya es un paso en aquella época, porque todas eran películas como Porky's, eran tíos Sí. rijosos, Haciendo ¿no? cosas. Salidos persiguiendo tías. Yo- Y no se hablaba del personaje femenino más que pues, como el objeto a conseguir, ¿no? Yo, que lo veremos en en la filmografía, yo creo que los personajes femeninos los trata, o sea, o los intenta de dotar de ciertos valores que le dan, que bastante valen. Y lo que Y sobre decía... todo teniendo en cuenta que él es un tío. Sí, O sea, sí, que- sí, él es un tío. Claro. Y de los valores que comentas, veremos también que en toda su filmografía la adolescencia es un momento de rebeldía, ¿vale? Y lo muestra en todas sus películas, que es un modo que tiene. Entonces, es decir, más allá de lo que habéis comentado, que obviamente que esos comentarios a día de hoy los podemos justificar de alguna manera, digamos que yo 16 velas la defiendo por un poco por lo que he comentado, esa manera de retratar al joven y esa su visión idílica sobre las cosas. Yo de esta película lo que sí que veo, y además también va a ser una constante de su filmografía, que Hughes odiaba a los nerds, pero los odiaba a sangre, porque lo que hace en esta película a los nerds, te he oído, pero no sé si todo el mundo... a los nerds, a los frikis, a los empollones, a los raros, A los empollones, porque en a esta los película raros. hace una sangre brutal con ellos, en otras películas hace menos, pero lo de esta película es horrible. O sea, lo que hace aquí con los hermanos Cusack es brutal. Son dos personajes, Son los dos hermanos, sí. sí, que a cuál lo ridiculizan más. O sea, tiene un trauma con los nerds Hughes. En esta película se le nota especialmente, pero en general en su filmografía los trata bastante mal. ¿No crees, Marco, que en el papel que hace Anthony Michael Hall en esta película y que luego hará John Cryer en La chica de rosa, es un poco lo que decía Hugo, reflejar, o sea, tú eres un chico adolescente, no tienes madurez, que a lo mejor tiene una chica de tu misma edad, y tú piensas que conquistar a la chica se hace de esa manera? Entonces, en tu Sí, cabeza sí. eso está bien. Ya, no es sí, que, yo hablo- no es que yo el no personaje hablo de- del nerd esté mal escrito, es que los nerds en esa época eran así, pensaban las cosas Pero mal. no solo estoy pensando en él, o sea, tú fíjate lo que hace aquí con John Cusack y su colega. O sea, es que es No tiene delirante. personalidad ninguna, Y los disfraza, además, no tiene sentido lo que hace, y luego se les nota que no los trata con cariño a esos personajes.
El trofeo, No la no las plaga como trata. trofeo y cosas así. Sí. Pero yo creo que eso es un poco cliché, me refiero a los nerds y los empollones siempre se los ha reflejado en la ficción de una forma muy negativa y con la que reírte. De hecho yo diría que hasta Big Bang Theory no tuvieron y daría para una charla. Exacto, y daría para una charla aparte. Pero siempre han tenido como este prejuicio, ¿no? Sí, de absolutamente. personas como que no tienen interacción social, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, mi duda ahí sería un poco hasta qué punto él los odia o simplemente no está reflejando algo que se vive en esa época. Puede ser, pero es que también habría que ver el origen de ese estereotipo. Es que mucho de ese estereotipo viene de estas Que a lo películas. mejor la culpa es del propio John Hughes. por No, hacer- que él coge cosas anteriores como todo, pero que en esta película en particular, y es más, y cuando llegamos al Club de los Cinco también, para mí les tiene poco cariño O sea, a los realmente sí, personajes. lo ridiculiza feo. A sangre. En esta película en particular, y en esta película es donde más se le ve el racismo, porque tiene el único Claro, personaje no blanco de toda su filmografía prácticamente, y no vean lo que hace con él. Hay que comentar el hecho de que lo que dice Marco se puede englobar en un campo más amplio y no se habla tan mucho de ello, que es que el cine hollywoodiense en general nunca pone bien a los intelectuales. Los intelectuales son como sospechosos, Claro. Aburrido. Sí. aburridos, Perdedores. comunistas Sí. a veces, ¿no? En otras épocas, ¿no? Es decir, Pero ¿cómo se te ocurre pensar? todo lo que sea pensar, estudiar y tal, no está bien visto en general, hay muchas excepciones, Sí, pero sí. en el cine mainstream de Hollywood casi siempre ha sido así, ha ido cambiando efectivamente, y él bebe de esa tradición. Sí. Y un poco lo que comentáis, nuestra educación sentimental, los que fuimos niños en los 80, o sea, estas películas era como cómo se tenían que hacer las cosas, desgraciadamente, ¿no? Porque para bien o para mal fue una época dorada para el público adolescente. Cuando Sí. miras las carteleras había semanas que decías, ¿pero qué veía la gente adulta? Porque solo había comedias juveniles o películas de terror, pero todo dirigido Sí. a los jóvenes, que nunca había sido así hasta ese momento. ¿Y queréis pasamos a...? Sí, pasamos si queréis a la Si no, no siguiente. vamos a terminar. Tenemos 25 minutos. Vale. O sea que... Bueno, en el 85 hace dos películas, que creo que una nos la vamos a quitar ya de encima, que era La mujer explosiva, ¿vale? que es Bueno, un horror sí. máximo. Sí, Que luego de esa dijeron, como no es suficiente, vamos a hacer una serie. Que la con serie Vanessa no Ángel. está nada mal. Bueno, yo la voy a poner a Sí, que era... No sé yo cómo afectó eso al Y- desarrollo de la trama. Y en esta hace después el Club de los Cinco, ¿vale? Que yo personalmente creo que sí que es lo mejor que él ha hecho de, Sí, en Esta película el es cineasta, ¿vale? mítica en Estados Unidos. Sí, sí. Yo tenía estudiantes que no habían nacido cuando se hizo, estudiantes de Estados Unidos, y me hablaban de ella como película mítica, que la veían continuamente. También Todo en un día, que en Estados Unidos sí que es una película con mucho predicamento. Sin embargo, aquí funcionó a posteriori, en sala no funcionó, porque incluso había gente que la confundía con los cinco. Claro, es que el título en El Club de español. los Cinco, claro, daba un poco para dudar. Bueno, lo de los títulos en los 80 también habría que para hacer otra charla, porque también algunas cosas son de escándalo. Bueno, el argumento básico es que 5 adolescentes están castigados un sábado por la mañana, el sábado en la biblioteca del instituto, y ahí se encuentran pues 5 personas con, digamos, pertenecientes a cada grupo, ¿no? O sea, están como todo Sí, cada uno reflejado. es un estereotipo. Cada uno es un estereotipo, entonces es un poco la trama de cómo al principio entre ellos pues como que no se aceptan, y luego con el transcurso del tiempo se van dando cuenta de que tienen más cosas en común de lo que ellos creen, y terminan Tendríamos el rebelde, el Sí. deportista, la rara, sí que ahí lo comentamos. el nerd y la princesita. El rebelde sería, como hemos comentado, June Nelson, que lo tenemos interpretado aquí. Luego tendríamos el deportista, que estaba interpretado por Emilio Esteve. Tendríamos a Anthony Mackie Hall, que era el cerebro, que era un poco también el personaje que también hacía en 16 velas. Tenemos a Molly Ringwald, que era la chica popular, y luego estaba Alison Reynolds, que era la marginada, que era, por así decirlo, el bicho raro. El que Yo ahí,
o sea, siempre pensé que también era como un poco la empollona y dije, joder, qué personaje más original, ¿no? Dentro de un poco esos estereotipos, pero que también los trataba fatal, porque al final es una chica pues que pinta muy bien, ¿no? Que tiene como, pues pasa un poco como de estos, porque yo estoy como en mis movidas, más de leer, más de tal, que sería honestamente un otaku de los de ahora. Sí, es una gótica pregótica. Totalmente. Y es como... Hace dibujos con la caspa, ¿no? Sí, esa parte. La caspa ahí, Sí, esa parte. Bueno, como mínimo originales. Desagradable también. Pero sí que, por ejemplo, ese personaje me parece como curioso porque no te encuentras, creo, muchos personajes como de chicas empollonas, por así decirlo, ¿no? O como tan raritas. Lo que pasa es que luego al final es lo mismo de siempre. Pero me pareció como muy curioso, ¿no? O sea, como no el típico personaje que te encuentras en otros sitios. Sí, es un esfuerzo por poner un segundo personaje femenino. Sí. Que ya era un esfuerzo. Sí. Pero igual me parece muy interesante que aunque está el intento de hacerlo alternativo, o sea, de hacer este personaje como no tan rosa, pero Pero que al final tiene que cambiar. Tiene que terminar siendo rosa. Claro. Yo el único problema que tengo con esta película es que es muy cobarde. O sea, la película está muy bien hasta el final, que el final no puede ser más complaciente. Es la popular con el malote, topicazo, la rara tiene que lavarse la cara y pintarse para ser aceptable por el deportista, y al nerd lo dejamos a un rincón y que haga los deberes. O sea, abusamos de él también en esta película. Hugo, cuando propusiste esta charla no te imaginabas tanto hater. No, pero para nada, no, me parece bien. Veo que el final, pero el final también es un poco ambiguo, porque el nerd que escribe dice, ese día fuimos todos amigos y tal, en el futuro no sé lo que pasará. Sí, pero usted nos va a ver como quiere vernos, claro, un rebelde, un deportista, rebelista, claro, tal, habla un y poco, nosotros sí, somos como somos, claro. Y la película de lo que trata es de que esos clichés, esos estereotipos que a veces los propios chavales se autodenominan o se autometen en los grupos, es la propia sociedad la que los etiqueta, y ellos muchas veces, y la película lo refleja muy bien, ellos están atrapados en esas etiquetas, se sientan, se encierran en una habitación, empiezan a conocerse, y lo que ha dicho Hugo, tienen cosas en común, tienen cosas que les acercan, problemas Eso es con los padres. lo mejor de la Yo creo Sin que ellos se dan cuenta de cuando muestran su vulnerabilidad, cuando se quitan esa fachada y cuentan pues por qué están allí, y cuentan el problema familiares, o cuentan es cuando se dan cuenta de que, o sea, todos tenemos algo en común, tenemos problemas, venimos tal, no sé qué, y es cuando se sienten identificados o se sienten independientes, ya no tienen esa careta de que es el deportista y demás, sino que ahí ya se muestran como son, ¿vale? Sin ese estereotipo, y ahí es cuando ellos se juntan y hacen la película. Y yo creo que esa carta va dirigida tanto al profesor como al público. va dirigida al público. Yo creo que va dirigida al Para mí va dirigida al público. La historia va, pero va dirigida al público. Y el giro que a mí me impactó es que incluso ellos mismos, cuando se están abriendo y están contando los problemas que tienen y reconocen que podrían ser amigos, Sí. pues a la vez reconocen que al día siguiente, cuando vuelvan al instituto y se crucen, no se van a saludar porque pertenecen a distintos grupos. Y eso es muy jodido. Recuerda un poco, ¿no?, al encuentro de Dennis Zuko y Sandy Olson en Gris, ¿no? Que tiene que mostrar una imagen ante los amigos diferente a la que tenía con ella. Pero decirlo de manera literal, a mí es que me gustó también mucho como ese momento. Es como, pues eso, siempre se ha estado a lo mejor como tratando con metáforas, pero existe un problema, ¿no? El de salir como de esos grupos, de mezclarlos, de si realmente nos caemos bien. Y el ser tan literal a mí me impactó porque es totalmente un mensaje al espectador. Sí, es el poder de la tribu y es lo mejor que tiene la película. Sí, ya digo, a mí la película esta me gusta mucho, excepto los 5, ni siquiera los 5, los 3 minutos finales. Las expectativas sociales que se crean. Iba a decir que también hay que decir que aquí la fórmula de John Hughes está bastante más depurada. Aparte de 16 velas y La mujer explosiva, también hizo el guión de La chica de rosa, que también es una anterior a esta. Yo creo que el Club 5 y alguna obra posterior pone un poco, o sea, coge el cliché de los tópicos con los que había trabajado antes y como que los depura. Yo creo que esta película es representativa y es tan icónica porque es la que más allá va en el tema del mensaje que quiere transmitir con respecto a los adolescentes. Más que contarte las aventuras de un chico que se quiere ligar a la chica, no va de nada, sino simplemente
los pone a ellos en una habitación y les da un micrófono para que cuenten sus experiencias y sus historias. Y eso me parece bastante valiente para la época que tiene y que fue totalmente influyente para todo lo que vino después. O sea, a mí me parece muy interesante también que, o sea, bajo este contexto estadounidense de los estereotipos, pues te habla a ti. O sea, si yo hubiese sido un adolescente en esa época y hubiera visto esta peli, también me vería reflejada en necesito ser aceptado o necesito ser aceptada ante alguien. O sea, simplemente ellos se vulneran y son ellos mismos. Habla de las expectativas sociales y también en cierto momento habla de la rebelión, o sea, de lo que esperan de ellos y realmente lo que ellos quieren, lo que quieren ser. También se encuentra en esa disyuntiva de que son adolescentes, tienen unas expectativas sobre ellos, sobre todo el que hace de deportista, ¿no? Y aunque todos los personajes, bueno, el de June Nelson es el más rebelde, por eso todos al final encuentran ese halo de rebeldía y que se van a enfrentar a esas expectativas sociales que se han generado sobre ellos. Yo quiero romper una lanza, ya que es un poco mi tema, en cuanto a la dirección, que a mí el resto de las películas no me parecen especialmente brillantes en aspectos técnicos. Esta película, para ser tan teatral, pero no deja de ser una obra de teatro, tiene muy buen ritmo, juega muy bien los momentos donde tiene que darle una escena de relleno que igual no viene tanto a tono como el momento del baile o el momento de las taquillas o cuando los saca de la habitación un momento, simplemente para que no sea tan claustrofóbica y tome aire. La película está muy bien dirigida y muy bien montada para mí. Y como toda buena película de los 80 tiene una muy buena canción. Sí. Iba a decir, la banda sonora en general es icónica. Sí. Yo creo que también, independientemente de los perfiles de los personajes, también ha pasado un poco a la historia y un poco a la cultura popular por la canción, la estética videoclipera y por cómo refleja estéticamente esa juventud, que no es una película vieja, no es una película de adultos, de mayores, sino que un chaval la ve y puede conectar con la estética, el vestuario, por supuesto la música. O sea, también lo que podría rescatar de 16 velas y de esta película es, más allá de la música, pues los sonidos, ¿no? O sea, las pequeñas intervenciones que hace, no sé, o sea, me acuerdo por ejemplo ahora de 16 velas, regresando un poco a ella, o sea, cuando los abuelos están en la casa y ella va subiendo a la habitación, es esta, no recuerdo ahora el nombre de dónde sale esa canción, creo que era de Twilight Zone. Yo con la música, ¿no? Eso se lo dejo que era como de Twilight Zone, o sea, como estos sonidos que me parecen brillantes, como los ejecutan, ¿no? A la hora del montaje, y creo que esa película también lo tiene. Me gustaría simplemente comentar que, aunque no la dirige él, pero es el guión, creo que en sus películas, dentro de sus películas para jóvenes, La chica de rosa es bastante destacable en comparación con 16 velas o El Club de las 5 en el tratamiento de las situaciones, ¿no? No la dirige él, pero sí que es un guión suyo. Sí, al final hay dos películas después de estas que hace con otro director, pero es continuista, sí. siguen tratando los mismos temas, incluso con los mismos principios. Vale, pues si queréis pasamos a la siguiente, vale, que es Todo en un día. Yo necesito 5 minutos para odiar esta película. Luego ya, si queréis, me levanto y me Adelante. No la había, yo supongo que la vi en su momento, y me la volví a poner porque Luis sabe que si a mí me pone deberes, yo me vi 15 películas en 3 días para prepararme la charla, y es una película que me pareció, y esto es una definición de Luis, no de esta película sino en general, una película mala persona, una película que tiene malas intenciones, porque me parece una oda al individualismo, al egoísmo del niño blanco mimado de clase media, que es una película, creo, y esto ya es flipadimiento mío, que explica mucho de dónde estamos ahora socialmente, porque es una película adorada por el público estadounidense, porque es una película de un niñato que sus padres adoran de forma súper machista con respecto a su hermana, que le con todo el mundo... Su hermana es Jennifer Grey. Jennifer Grey. La de que todo el mundo... Te Dancing película a reivindicar, ¿eh? The Dancing, absolutamente. Claro, es una película que se la trata mal porque es película de chicas, pero es un peliculón. Pero esta película es una oda al individualismo, al egoísmo, es una mala persona que se aprovecha de todo el mundo a su alrededor para que le pasen cosas buenas a él, que abandona a sus amigos y lo deja tirado a su suerte, solamente tiene que ser
para él, que los únicos personajes lógicos de la película, que son el profesor, el director y la hermana, son tratados fatal. La hermana, en el momento que consigue a un chico, ya se le pasa la tontería, entonces también lo ayuda. Y para mí hay una secuela falsa, y eso se me ha ocurrido estos días, es una locura mía, no le hagáis caso, pero yo creo que Ferris Bueller de mayor es Michael Douglas en Un día de furia. Cuando se hace mayor, descubre que el mundo no está a su alrededor y no sabe gestionarlo y se lía a tiros con todo el mundo. Es un juego que me gusta hacer por ejemplo, El Graduado aparece en otra película ya con más años, ¿no? Pues esta es una película que detesté profundamente. Pensaba que te referirías a que sería Michael Douglas en Wall Street, que también No, porque Michael Douglas en Wall Street es una mala persona inteligente. Este es un puñetero niñato. Este no es inteligente ni ha hecho ningún esfuerzo por nada. Todo se lo da. ¿No te parece que antes lo has comentado que es la película mejor dirigida y montada de John Hughes? Es que la odié tanto que no puedo juzgarla. A mí me parece que es donde mejor está él como director. Puede ser. Pero esta película también tiene su público en Estados Unidos. No, mucho, por eso. Y esta tú dices eso, la oda, pero es una oda a vivir el momento, es decir, el carpe diem, el estar en el momento. Entonces, también te digo que con todo lo que tú has dicho, que sí, que es un niñato y demás y tal, pero claro, muchos adolescentes verían esto y quieren ser eso. Y acabaron siendo Michael Douglas. Claro. Pero es que esa es la movida un poco que, hablando un poco como de clichés, que parece como que todos han salido diciendo yo esta época, en el fondo es como el malote. Es como al que todo el mundo aspira un poco como en medio a llegar. Pero es que ni siquiera en esta película, o sea, Es más el listillo. Es el listillo. Sí, como el canalla. Es como ese personaje un poco como de canalla, del chico canalla, que eres como más... Pero es lo que... Es un gaditano. Es un niño rico que todo se lo han dado hecho. Yo tengo dos problemas con esta película. Me gusta, pero tengo dos problemas. El primer problema es que en España hemos comprado, como bien decía Marco al principio, una falsa nostalgia. Esta película se la idolatra en España como un ícono de los 80, cuando aquí no le hizo caso nadie, ni siquiera de videoclub. De videoclubes, Club 25 y muchas del estilo. Pero eso no es culpa de la película. Eso no es culpa de la película. Vale, es un pero poco de la Telehit sociedad, también. la falsa nostalgia y tal. Es un primer problema. En la sociedad española, de los chavales adolescentes de los 80, que veíamos películas de videoclub, esta película no le hicimos ni caso. Ha sido después, cuando se la ha encumbrado, Generación EGB, las páginas web, lo que queráis. Entiendo que la sociedad americana, la cultura americana, compró totalmente el mensaje de un chaval tal que se sale con la suya siempre porque es lo que quieren los chavales adolescentes, ¿vale? Ese es el primer problema, que no es tan icono, al menos desde la sociedad española, como la sociedad americana la tiene. Y el segundo problema es que yo esta película la vi después de Parker Lewis. Y Parker Lewis tiene un esquema parecido o un fondo parecido, pero hace mucho mejor, porque no es el listillo. Parker Lewis sí que podría ser listillo, pero es un listillo que se te mete en el bolsillo en el primer momento. Tiene una galería de secundarios con su amigo guitarrista y su amigo friki, y entre los tres intentan derrotar al sistema, hacer pellas, hacer aventuras y escaquearse de la señorita Muso, pero lo hacen con muchísima más gracia, con muchísimo más... También es de una serie del 90 que abraza una estética mucho más mamarracha, mucho más hortera, pero yo creo que es mucho más válida porque el personaje de Parker Lewis consigue caerte en lo simpático que no te cae Ferris Bueller. Que luego hicieron una serie de Ferris Bueller, que la compró Telecinco en los 90, que era súper sosa y que se notaba que Ferris Bueller en la serie copiaba a Parker Lewis la serie. Sí. Parker Lewis ya era una versión modernizada de Ferris Bueller la película. En el tráiler lo dice el mayor, de modo slacker, ¿no? Slacker es algo así como el que evita las obligaciones o el trabajo, un poco vago o jeta, ¿no? De hecho, el problema para mí no es que presente ese personaje, sino que lo presenta como positivo. Slacker es lo tú puedes que... presentar un personaje así, pero... Yo creo que... Slacker, por hacer una puntualización, Slacker es lo que llama Strickland a Marty cuando se fuga de clase, al principio de Regreso al Futuro. Eres un slacker, eres un vago. Y es, como curiosidad, es una de las primeras películas de Richard Linklater. Una de sus primeras películas es Slacker. Yo quiero que en este caso, y a lo mejor lo que quiere hacer el director es un poco, y llevarlo al extremo, diferenciar entre el adulto y el adolescente, ¿no? O sea, vemos al director Rooney, que es el adulto, el serio, el demás, y vemos aquí a Ferry, que es el adolescente, el alocado, el que con la adolescencia puede hacer locuras, Los puede hacer adultos lo que son el enemigo, quiera, ¿no? y demás.
Los adultos son enemigos. Lo que decían en los 60. Claro, ¿no? en este momento yo creo que... No te fíes de nadie que tenga más de 30 años. Creo que en ese momento quiere hacerlo y lo lleva a tal extremo porque quiere mostrar cómo es la vida adulta y cómo supuestamente o se idealiza cómo es la vida adolescente. Entonces, un poco por lo lleva. Decir algo, Ay, ¿no? Yo quiero ser un poco abogado del diablo porque a mí sí me gusta esta película. O sea, a mí, bueno, tengo que ser americana, supongo, para que me guste. Naciste más cerca de ellos que nosotros. O sea, a mí sí me gusta esta película. Vamos, no es particularmente la que más me gusta de todas, porque me gusta más el Club de las 5, pero, o sea, a mí sí me gusta este personaje que se sale con la suya porque no es malo realmente, o sea, simplemente es como pues un canalla, alguien que quiere hacer... Sí que es verdad quiere tener esto. A mí me gusta mucho este personaje, o sea, tengo un crush con este personaje, o la verdad, o sea, el hecho de que cómo lo plantean la peli, o sea, que él que rompa la cuarta pared, eso a mí me gusta mucho, me parece muy interesante porque en las demás pelis, bueno, en las pelis previas a esta, eso no había pasado. Es posible, perdona Marisa, es posible que eso sea una de las causas de su éxito, porque literalmente hablaba de tú a tú al espectador. adolescente. O sea, entonces esa conexión era mucho más directa. Pues puede ser que sea eso, o ya te digo, por la libertad por la que muestra la rebeldía del joven y demás y tal, que todo lo puede conseguir, pues también un poco muestra eso, a los jóvenes de americanos le muestra la idealización de cómo es la juventud. Entonces, pues, tío, y a colación de lo que dice él, es decir, yo creo que tampoco muestra al adulto como algo tan negativo, es decir, no creo que un poco eso, tonto tal vez. Sí, a ver, pero no les muestra, o sea, ellos aprenden también un poco a relajarse y demás y tal, no como que están frustrados. Entonces, tampoco es decir, no retrata lo que es al adulto mal de esa manera. Sí que es verdad que quiere hacer el contraste. Es decir, si estáis de acuerdo o no, es decir, lo podéis debatir sin yo estoy a ningún favor problema. de que os encante de la película, ¿eh? No, pero O sea, a mí me parece genial que os encante. No. Mi odio es mío. Claro, No lo necesito compartirlo. Cinemáticamente, no me quiero poner pedante, pero a nivel de narrativa cinematográfica, de vivir un espectáculo, o sea, Sí, hay es que a una mí eso me gusta escena mucho. brutal en mitad de la calle que el Club de los 5 al final que me encanta, pero es teatro filmado. Sí, Y sí, es teatro. Esto es mucho más cine que Sí. la otra. Lo que pasa es que, claro, entiendo lo que dices. O sea, me parece todo fantástico, algunos planos de la película, o sea, para mí, aunque no, a lo mejor no es una de las más retratables, y entiendo por qué me gusta, pero A la gente le gusta también. a la gente de mi continente le gusta mucho. Entonces, para mí, no sé, esta peli me parece extraordinaria. O sea, el montaje, la música, las actuaciones... Sí, a mí Me es que me encanta. parece O sea, curioso este personaje de chico malo Sí. aposta. A mí me parece curioso eso, como que no os guste como mucho el personaje cuando es un personaje bastante retratado luego en muchas otras Muchas pelis otras. y mucha ficción, no sé. Y es un poco como el nacimiento, ¿no? De ese, pues, del chulito. Sí, pero yo lo veo distinto, o sea, no lo veo así, lo veo que él no... Normalmente, pues el propio Marty McFly luego es un personaje, pero tienen una iniciativa, aquí es alguien a quien se lo dan todo hecho. Ya. O sea, para mí, y mi forma de verlo también, soy un señor aprovecha, mayor que ve a un Sí, niñato claro, es ventajoso. y igual. Claro, pero es eso. como que en tu adolescencia, pues ojalá que te lo den todo hecho y además poder Sí. mandar a la mierda, ¿no? En plan, fuck police, pero a tus padres, ¿no? Bueno, Sí, pero es que aquí los padres, o sea, yo eso te lo hubiera comprado más si los padres los ponen como algo negativo. Pero es que los padres lo tienen en palmitas. Ya. Entonces es... Ya. no le veo que él se esté rebelando contra nada. No, O sea, simplemente simplemente está abusando de es hedonista su... totalmente, Claro, sí. por eso digo que no le veo nada positivo al personaje y la película sí que lo pinta como algo positivo. Pero pasa a la siguiente, que ya he hateado bastante. No, ya vamos a terminar. Después él hace, si no recuerdo mal, hace 2 películas pero como guionista, que hace La chica de rosa y Una maravilla con clase, y termina Son los- las mejores para mí. y termina, Las que sí, dirige él. y termina el año haciendo algo, pues pasando esa adolescencia a la adultez, como La loca historia del matrimonio o algo, no sé el título exactamente, pero termina un poco, pero sí. Si queréis, vamos, ya se nos ha echado el tiempo encima, si queréis hacer algunas conclusiones sobre la charla, y le preguntamos a la gente a ver si quiere hacer Quería algo. comentar al respecto de 2 cosas. Sí. Hemos pasado muy rápido de la mujer explosiva. Sí. No es tan vergonzante como podría parecer en un principio.
Ajá, Sí, yo lo estoy es. de acuerdo. Es que también vengo de Es Pandemic. bastante más amable, simpática y para nada es tan exploitation de la sexualidad Sí, no, para como nada. podía ser en un principio. Sí. Yo la película no la vi en su momento porque pasaba de este tipo de comedias gamberras sexuales, pero la vi ya de un poco más de adulto y aun entendiendo lo comercial que podía ser poner una chica guapa y a dos chavales con una tía buena cerca, la película es bastante amable, repito, por cómo el personaje de Lisa coge a estos dos chavales y les intenta un poco, no, o sea, ella es un trofeo para ellos, pero a la vez les intenta inculcar una serie de valores como la autoestima, que creo que es un valor que a los adolescentes inseguros en esa época les hacía muchísima falta y en ningún momento abusan de esa supuesta sexualidad de tener un juguete para tu disfrute. Totalmente de Sí, acuerdo sí, porque... Pero no deja de ser un poco el rol de cuidadora. Sí, por supuesto, o sea, la película... Sí, pero se está esperando haciendo que iba a ser objeto. Sí, Claro, porque No, yo pero- cuando no la había visto en su momento, la vi y dije, pues esto va a ser un porky de dos tíos que se fabrican a una... Y No, me pero es verdad sorprendió que eso. tiene más recorrido. Claro, es verdad que sale de una cosa para meterse Otra en en otra. otra. A mí lo que no me funciona de la película es el humor loco, absurdo, que yo personalmente no me hace ninguna gracia. Pero sí que es verdad que me sorprendió positivamente, porque yo esperaba que iba a ser un porquis terrible, de fabrico de una tía buena y ya está. Y hay un giro ahí que yo no me esperaba. Pero me sigue pareciendo una película espantosa. Y además, pero a mí me parece que es un poco porque, si no recuerdo mal, porque hace tiempo que la vi, sí que dije, yo aquí no paso a revisionarla, ellos son como un poco nerds. Sí, un Más poco, o sí, menos. no, Bastante, bastante, Son bastante. Entonces los nerds. claro, o sea, Son pues bastante, a eso me son refiero. bastante. Que es decir, ¿cómo van estas personas a tener sexo? ¿Sabes? Me refiero, Sí. volviendo al cliché de cómo se comporta un nerd, cómo se comporta tal, aunque ellos hayan fabricado a una tía súper buena, no se concibe que una persona empollona pueda ser feliz. Entonces lo que tienen es que educarlos, ¿sabes? En lugar de ligar con esta chica. Es que es todo fatal. Entonces es muy mal ahí. O sea, yo lo que salvo de esta película es que... La chica explosiva. De la chica explosiva. Bueno, en primera, lo que pueden hacer las computadoras en los 80s. O sea, que me parece extraordinario crear algo. Y con fotos de Playboy. Sí, mejor que la impresión digital. Bueno, es que no me parece tan mala. O sea, bueno, no me gusta, claramente. Pero este planteamiento de que aunque ella, lo que ya han mencionado, aunque ella está ahí, o sea, no hay un... Como vamos a abusar de este personaje que está buenísimo ahí. E incluso la chica tiene un diálogo como de, bueno, esto es lo que yo quería, ¿no? Que ustedes encontraran a sus propias parejas. Y me parece extraordinario. Y pues también este personaje, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que es como un Java de Hot, pero make it serie Bill Ajá, Paxton. Bill Sí. Paxton. O sea, creo que los efectos visuales que tiene la película para la época que son me parecen Sí. sorprendentes. El tipo que es que te digo que no me acuerdo cómo Y se llama. además El que es también como una caca gigante. Sale por ahí también Robert Downey Jr. Fantástico. A ver, Mi hemos tipo pasado de un poco chico. por encima porque realmente, bueno, de instituto, pero donde más se centra en el instituto Sí. son las otras, es decir, por eso hemos pasado. Y nada, pues esto sería alguna conclusión, Inés, A sobre... mí la única cosa que yo, o sea, preparando un poco como esta charla, sí que me puse a pensar es en cuál ha sido como la evolución, ¿no? De esas pelis de instituto. Porque, claro, en un principio pensé, ya no se hace, pero porque, claro, pensé, no se hace como con toda esa agrupación de clichés. Y luego me paré a pensar como que sí que había una evolución. De hecho, la evolución ha sido pues pasar a una especie como de 2000 en la que estas pelis de institutos se volvieron a pelis de institutos de adolescentes fumados, porque había muchísimas pelis de adolescentes fumados, y luego es como que actualmente lo que tenemos es más bien como películas o series incluso de institutos, pero que sí que tienen como alguna especie como de reivindicación, ¿no? Es decir, vemos por ejemplo series como Educación Sexual o como Glee, que al final están hablando como muchísimo de mucha diversidad, ¿no? De otras formas de hacer las cosas. Y me parece, o sea, la de Salt Boom, por ejemplo, que me recuerda mucho como a esta, también en cierto modo es como una película de instituto. Sí, ese es. Lo que pasa es que tiene como otras cosas, ¿no? Otras críticas. Entonces me parece como muy interesante que unas películas que en un principio hablaban mucho de perder la virginidad, por así decirlo, se han convertido en otras cosas que por otro lado también de alguna forma intentan darle como a los adolescentes, ¿no? Como
como alguna especie de guías, ¿no? O de discursito igual que al final del Club de los Cinco. Claro, es un poco, yo creo que es el éxito de por qué John Hughes ha calado tanto en la cultura popular, americana primero y mundial después, es por cómo recoge esas sensibilidades de los adolescentes que ninguna otra película había reflejado, y cómo a lo largo de las décadas distintas películas, estoy pensando en American Pie, o estoy pensando en, habéis comentado algunas series recientes, también tenemos la lista que no hemos comentado, la de Super Empollonas, o incluso la de Superbad, que no recuerdo el título español, con las películas de Judd Apatow, las películas Chicas Malas también, las con Lindsay Lohan. O sea, hay películas que se supone que van de adolescentes locos montando fiestas, pero luego son películas que tienen una sensibilidad o reflejan unos valores, unas inquietudes de los propios protagonistas que a lo mejor si no hubiera existido las películas de John Hughes no le hubieran dado protagonismo o no le hubieran dado importancia a esos valores. Yo creo que la influencia es evidente, y aun con sus fallos, con sus clichés machistas y hijos de su tiempo, la evolución ha sido bastante positiva en ese tipo de cine. Y luego en el momento a finales de los 90 que las mujeres empezasteis a escribir esas películas, a dirigirlas, y tenemos películas que son mis favoritas, como Por Todas, 10 razones para odiarte, que me parece una obra maestra, y la pondría por encima de todas las que hemos hablado por mucho, y ahora se siguen haciendo. Hace poco vi una que la puse, que Luis ni la conocía, me preguntó por ella, es una de esas pelis de Netflix. ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde está? Hemos perdido al moderador. Aquí, digo, joder, ¿cómo se llamaba? ¿Te has dormido? Yo cuando hablo tú... Es una categoría que no era... Sí, no, pero ¿cómo se llama la película? De Netflix. La película... La película que yo decía, no sé. No sé qué, venganza... por la venganza. O revancha o algo así. Y es también una película súper femenina, donde todo el protagonismo está en ellas, pero no solo como elementos positivos, sino también como negativos, que es cuando empiezan a ser, porque poner a las mujeres como solamente seres de luz frente a los hombres malos tampoco es sano. Claro, como que, pues bueno, antes directamente las mujeres no éramos más que un sujeto de... Era 13. Claro, era 13. Entonces, claro, conforme ha evolucionado, no sé si a lo mejor es como que el género de instituto ha pasado a ser como un género menor de alguna forma, los directores han querido hacer como otro tipo de género como más serio, y entonces se han permitido al menos como contar historias como un poco distintas, ¿no? Y yo, por ejemplo, también hablando de otra que creo que metí en la lista, la de Lady Bird, esa película muy de adolescente, y es que es bestial porque te habla de todo, te habla de movidas de clase, de la relación materna, es muy chula, y ese tipo de historias son súper necesarias a la hora de crecer, digamos, y también como muy consumibles y que aprendes mucho incluso en la adultez. Sí, además está viendo muchas películas que quizá no sean de instituto puramente, pero sí protagonizadas por chicas adolescentes que son magníficas. Pues desde Pura Sangre hay una que se llama Cat Person, que lo recomiendo muchísimo. No, y a lo mejor no están tan centradas en lo que pasa en el instituto, ¿no? Pero sí lo que le pasa a esas chicas jóvenes. Eso sí que creo que es muy interesante porque antes pues las chicas aparecían, pues como habéis dicho, como el decorado, ¿no? Sí. Nada más, ¿no? Y ahora sí que se están haciendo, quizás no sean tan claramente de instituto, pero sí que son de adolescentes. Inés, bueno, pero Inés no, ya. Melissa, si quieres terminamos ya con alguna reflexión sobre la charla, porque creo que nos ha echado el tiempo encima. Yo tengo que dar la reflexión. Que si quieres decir algo o puedes dedicar, o sea, regalar tu tiempo a una pregunta al público. Si queréis. Regalo mi tiempo a la pregunta del público. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo sobre la charla, el contenido? ¿Algún aspecto, alguna queja? Cuando termine no me peguéis. ¿Alguna película que se haya quedado en el tintero? ¿Algún comentario? Un comentario, alguna defensa o crítica. O alguna recomendación de alguna otra peli de instituto. También se me viene a la cabeza, en inglés se llama ECA, que es la de Emma Stone. Muy buena. Rumores y mentiras. Sí. Rumores, o sea, que también me parece extraordinaria, que también transcurre en la escuela y... Vamos, que de adolescente... Que es la Universidad o el Instituto Diario del Marginado. Sí. Sí. Sigue habiendo muchísimas, pero no están tan en ese contexto de peli de instituto. Yo lo que pero de adolescentes. Claro, que es adolescente de los años 80, yo lo que le veía a John Hughes
es que trataba con inteligencia y le dotaba de ciertos diálogos buenos a los adolescentes. Obviamente no dejaban de ser películas que eran comerciales, porque para eso estaban destinados y demás y tal, y había que estereotipar y había que idealizar, pero sí que intentaba, no sé, en algunos momentos de dotar a estos personajes de cierta inteligencia y de diálogo para que te hicieran en algún momento reflexionar. Nada. Muy bien, pues Yo tengo muchísimas... yo tengo una pregunta. ¿Sabe Barry Manilow que le manga la ropa? Eso se lo decía él. Eso lo decía, Es una cita del Club de los cinco al director. Vale. Esto, si queréis, bueno, lo pasamos así por encima, lo podía haber puesto antes. Es como en el 2010, John Hughes murió en el 2009, pues en el 2010 en los Oscars hicieron como una especie de memorial, ¿vale? Que luego salieron pues icónicos como Anthony Hopkins, Molly Ringwald, Macaulay Culkin, ¿vale? Jude Nelson creo que también sale. Hablando un poco sobre su figura y demás y tal, se lo hicieron y bueno, estaba allí su familia Es y un vídeo conmemorativo, ¿no? un vídeo conmemorativo de Es sus un películas como filmografía. director y como director y guionista. Si lo pongo un poquito más para adelante, a ver, no, aquí, a ver si lo pongo. Ahí salen, así por encima, salen en el memorial, en el teatro, pues eso, los personajes de su filmografía, ¿vale? Creo que Matthew Broderick, que estaba también, y hablan un poco sobre, pues eso, sobre lo que había significado para ellos las figuras de John Hughes, ¿vale? Y por último, una frase que decía él, que vivir una larga vida es una ambición de casi todos, más de unos pocos es la de vivirla bien. Y con esta reflexión, pues si queréis, lo dejamos aquí. Muy bien. ¿Vale?